Homicidios. Esa, como te decía antes, es la pregunta que se hicieron 3 investigadores: Emiliano Rogido, que es uruguayo; Ignacio Cano, que es español y vive en Brasil; y Dorian Borges, que es brasilero, y son los 3 investigadores de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, y tuvieron como objetivo en los últimos años una investigación muy ambiciosa y que está teniendo muchísima repercusión internacional en la región, pero también en todo lo que es el continente de las Américas. ¿Qué tipo de estrategias funcionan y qué tipo de estrategias no funcionan para reducir los homicidios? Y hay una palabra que va a ser clave en todo este informe y que es la base de esta investigación, y es la evidencia. Para poder hablar de esto hay que hacer investigaciones serias y hay que contemplar la evidencia que hay sobre esta temática. Entonces, ¿qué es lo que hace este análisis? Agarra 39 programas de la región que estuvieron planificados con el objetivo de reducir los homicidios, y lo que hace es estudiar las evaluaciones de impacto que hubo sobre esos programas para saber si son efectivos o no, en el sentido de si disminuyen o no los homicidios concretamente. Algunas limitaciones que voy a explicar. Y que es importante saber, cuando hablemos de los programas y cuando leemos este informe, lo que estamos viendo es su funcionalidad específicamente para la reducción de los homicidios, que sabemos que es la violencia letal, una de las cosas que socialmente genera más conmoción y que preocupa también, pero no es la única forma de violencia. Entonces, es una aclaración que ellos hacen y que es interesante. Y una de las primeras conclusiones que sacan es la baja cantidad de evaluaciones de calidad que hay sobre estos programas. Solo un 20% de los programas que encontraron tenían evaluaciones que podían utilizar ellos para poder decir si los programas funcionaban o no. Es decir, hay muy poca evaluación de los programas en la región y en particular Uruguay. De hecho, de los 39 programas que cada uno tiene, algunas tienen más de una evaluación, porque ya son 65 evaluaciones, de estos 39, 34 son de Brasil, Colombia y México. Luego hay algunos más de otros países, pero no hay ninguno de Uruguay. Uruguay no tiene, nunca se hizo una evaluación de impacto de un programa vinculado a la reducción de los homicidios. Incluso se cuestiona si han habido como tal programas de reducción de homicidios específicamente, y esto obviamente decía Emiliano Rogido, que es el investigador uruguayo, que es algo que debería llamar muchísimo la atención, y más adelante vamos a explicar por qué. Y esta evidencia, de alguna manera, lo que hace es generar una contradicción, o contradice el discurso de que los homicidios no se pueden prevenir. Vieron que ha habido, ahora eso está cambiando y lo hablábamos, pero ha habido durante mucho tiempo una postura de que no se puede hacer nada por distintas causas vinculadas a los homicidios. Bueno, esta evidencia muestra que hay programas que funcionan efectivamente. ¿Y con qué objetivo se hace este estudio? Vamos a escuchar justamente a Emiliano Rogido, porque habla de la importancia de generar evidencia, esta palabra clave que decíamos, en la reducción de homicidios. La violencia tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Y el homicidio es una de ellas. Con el homicidio sucede algo curioso a nivel regional, que es que muchas veces se utiliza, y creo que acá en Uruguay pasa lo mismo, la tasa de homicidios como una medida válida o confiable de la violencia que hay en la sociedad, pero poco se piensa en el homicidio como un objetivo de la política pública. Entonces, buena parte de nuestra agenda es visibilizar y priorizar el tema de los homicidios en la región, intentar dar una discusión basada en evidencia para informar a las políticas públicas de manera que logren resultados y se pueda reducir la violencia letal en la región. Pero las recetas o los programas o las políticas no son siempre las mismas para todos los problemas de seguridad pública, e incluso dentro de los homicidios hay diferentes tipos de homicidio que tienen que ser abordados de forma diferente. Entonces se necesita siempre tener un buen conocimiento, un buen diagnóstico local a la hora de implementar políticas públicas, y con este estudio lo que menos queremos es brindar recetas que se crean o que sean leídas como universalmente o regionalmente aplicables, simplemente mostrar las evidencias que abonan determinados caminos y no otros.
¿Hay respuesta del Ministerio del Interior a este estudio? Bueno, estuvimos averiguando con fuentes del Ministerio del Interior hoy mismo. Nos mencionaban que Martinelli, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, leyó este informe y mencionaban que para el Ministerio del Interior toda la evidencia que esté disponible es importante. Si les parece, vamos a ver ahora sí cuáles son estos programas, cómo se evaluaron, cuál es la clasificación que tienen y, de alguna manera, los importantes resultados de esta investigación. ¿Qué programas funcionan? ¿Qué tipo de programas funcionan para la reducción de los homicidios? La limitación del porte de armas, es decir, de la gente de la limitación de las armas en el espacio público, la restricción a la venta de alcohol en puntos de venta y en horario, el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios. De todos los programas que evaluaron y todas las evaluaciones que hubo, estas son las 3 que se sabe que funcionaron en ese momento, en ese lugar, que no significa que vaya a funcionar de igual manera en todos lados, pero que se sabe y se tiene evidencia concreta de que funciona. Vamos a ver ahora más adelante cuáles son algunas de los programas promisorios. En la siguiente placa, la prevención social y situacional con justamente la intervención policial en las áreas de alta incidencia de los homicidios. Esto es lo que está planteando el Ministerio del Interior en este momento aquí en nuestro país, la estrategia dual de la que hablan, que es prevención social, es decir, programas de trabajo social en conjunto con represión policial del delito. También la limitación a la posesión de las armas, es decir, no solamente no poder andar con las armas en el espacio público, sino no poder tener armas. Y también las leyes de violencia de género y femicidios, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia letal contra las mujeres. Ahora vamos a ver qué es lo que no funciona de alguna manera para este objetivo en particular. La entrega voluntaria de armas, porque son armas que no se van a usar con el objetivo, o la gente que las tienen no tiene el objetivo de matar con ellas, y además la prevención social para grupos vulnerables. Un apunte aquí, en este punto en particular que dice que no funciona, es porque la medición de estas evaluaciones es si en ese momento, en el momento que se aplicó la medida, si eso de alguna manera disminuyó o no los homicidios. En este caso, esto no quiere decir que la prevención social para grupos vulnerables no pueda tener un efecto positivo a largo plazo, no lo tiene de manera inmediata. Y vamos a ver, por último, cuáles son las estrategias que son contraproducentes, es decir, que elevan el número de homicidios. El patrullaje del ejército, es decir, la introducción del ejército en el patrullaje civil y el descabezamiento de los grupos criminales. 2 estrategias que tienen que ver justamente con estrategias militares de la seguridad contra los homicidios y que generan ambas más violencia, es decir, quitar o matar a los jefes de los grupos criminales generan de manera inmediata una suba en los homicidios. Como decíamos, que no funcione para los homicidios no quiere decir que no funcione para otras formas de violencia y lo que nos deja de alguna manera este estudio y esta investigación es la necesidad de tener datos concluyentes y evidencia para poder trabajar en la situación en particular de Uruguay, que tenemos en esta situación particular con respecto a los homicidios, para poder tener programas que realmente funcionen en nuestro tiempo y nuestro espacio. Dada la incidencia de homicidios que tenemos en el país, dado el enorme volumen de recursos económicos que se gastan en seguridad y siendo este un problema tan importante para la población durante los últimos años, es un tema que no vemos priorizado en vísperas de la campaña política. Sí, la seguridad, pero nadie habla de iniciativas específicas para reducir los homicidios. Y necesitamos de un mayor presupuesto para investigación, para la ciencia, sobre todo en esta área, no exclusivamente, pero en esta área, porque nuestra comunidad académica es muy reducida, necesita desarrollarse y sin fondos que permitan la generación de este tipo de estudios, que son estudios costosos de ser realizados, es muy difícil que logremos aprender de lo que hacemos e informar con evidencia local y rigurosa las políticas públicas. Mi propósito político es suprapartidario y es que se trabaje en temas de seguridad con más rigor, con más seriedad y basados en las evidencias. De manera que yo, sobre todo en vísperas de elecciones, prefiero no pronunciarme sobre los diferentes programas de gobierno de los partidos, en qué medida tienen más sentido o están más basados en la evidencia o no, e invito, sí,
a las personas que están a cargo de los partidos políticos y a los técnicos que trabajan en el área de seguridad, que sean ellos los que discutan las evidencias y las incorporen a sus programas, y no que seamos los académicos los que tengamos que legitimar o no y correr el riesgo de quedar descalificados por tomar posturas políticas al momento de hacerlo.